Ella es una mujer sobreviviente de cáncer, no porque haya tenido esta enfermedad, sino porque, como ella misma dice, esta enfermedad le arrebató el corazón a las dos personas que más ha amado. Mandamos la biopsia, pero eh, pues Fer tiene cáncer. A Fer le extirparon el 70% del estómago. A los 3 meses le diagnosticaron metástasis en el hígado. El cáncer de Jaime fue del colon. Tenía metástasis en casi todos los órganos. En el chat de los dos que dijo, yo no me voy a ir y siempre voy a estar contigo. En el silencio a menudo se ocultan las soluciones. Hablemos para sanar y compartir nuestras luchas. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Sinceramente Cris, y disfrutemos juntos de este espacio que se llama Lo que callamos. Hoy mi invitada es una periodista súper reconocida en este país, Ángela Pardo. Estoy segura que la han visto durante muchos años. Y ella es una mujer sobreviviente de cáncer, no porque haya tenido esta enfermedad, sino porque, como ella misma dice, esta enfermedad le arrebató el corazón a las dos personas que más ha amado. Angelita, gracias por estar aquí en este espacio. Cris, gracias a ti por permitirme contar un poco de esta historia. Angelita, si yo te digo cáncer, ¿qué se te viene a la mente? Eh, tristeza, tristeza, Fer, Jaime, y pues muchas más personas, pero sobre todo ellos dos, de los que hablabas, mis dos amores. ¿Quién es Fer, Angelita? Fer fue mi esposo durante 20 tantos años. Construimos una historia muy linda, fuimos felices y antes de la pandemia le diagnosticaron el cáncer. Y pues lo operaron estando en pandemia, fue sobreviviente de cáncer 2 años. Digo yo que lo vivió como quiso, por decirlo de alguna forma. Él era muy, muy alegre, entonces digamos que lo asumió con muchísima entereza y nos pidió al hijo y a mí que lo acompañáramos en el proceso tranquilos y felices. Y pues lo tratamos de hacer todo el tiempo, aunque tú sabes que a escondidas se llora. Ay, claro. Delante de él, delante de él, fortaleza siempre, acompañamiento todo el tiempo, pero pues igual decíamos, si él que tiene la enfermedad, si él que siente maluquera, gracias a Dios, no dolores, pero sí las maluqueras de la quimio y demás, pues digamos que es tan berraquito, eh, no nos podemos eh, no podemos estar por debajo de ese hombre que está dándola todo y nos está enseñando a vivir y también a cómo morir, porque también nos lo enseñó. Angelita, si yo te digo Jaime, ¿quién es Jaime? Ay, Jaime, fue mi novio por casi 2 años. Después de Fer pasaron 2 años y pues la vida, Dios me permitió conocer a un hombre maravilloso que, es Jaime. Eh, Felicidad, eh, ilusión, Cris, mucha ilusión, porque después de que tú pierdes a quien amas tanto y que la vida hablo de Fer, y que la vida te dé como esa ilusión de nuevo, ese querer amar, ese volver a intentar, que pues sí, hagámosle, o sea, estuve 2 años sola y pues digamos que no tenía problema, tranquila, no buscaban, cero. Y, y cuando tienes como esa posibilidad que te da la vida no, de que llegue a tu vida una persona como Jaime, un hombre lindo, jovial también, divertido, soñador como él solo, lleno de planes, tú dices, hagámosle. Sí. Y pues realmente fueron menos de 2 años. Vuelve y aparece el cáncer. Y empecé por aquí, Angelita, para poner a quienes nos ven en contexto. Angelita, si a mí me dicen cáncer, yo de una vez siento miedo, la verdad. Pienso en un panorama oscuro porque a pesar de que mucha gente lucha
y logra sobrevivir a esta enfermedad y vencerla por algún tiempo, al final pues el cáncer se lleva a la gente que uno ve, que mucha gente tiene alrededor y que ama y que se la lleva, porque algunos no logran sobrevivir. En tu Exacto. caso, tuviste la posibilidad de tener a Fer 2 años y de combatir hombro a hombro y de dar la pelea. Y sabes, creo que es la oportunidad. Hoy justamente escuchaba a, a María Claudia Tarazona y ella decía, Sí. Dios me dio la oportunidad de prepararme para poder despedir a quien tanto yo amaba. De pronto, eso también pasó contigo durante esos 2 años, entre la esperanza y la preparación, eso fue lo que ocurrió en ese tiempo. Sí, Entonces, te hablaba de esto, de esta enfermedad a la que le tenemos pavor. Yo no sé, yo creo que tú también sientes lo mismo que yo. Si a uno le dicen cáncer, uno se pone las pilas y dice, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer para estar bien, para sobrevivir, para ganar esta batalla? Y se da la pelea. Una cosa es quien da la pelea y otra cosa su acompañante, el que siempre está ahí llevando también la enfermedad, llevando la enfermedad con una sonrisa y con ánimo, así por dentro esté destruido, porque como bien decías tú, uno no puede decaerse porque eso es hacer que el que esté al lado, tratando de vivir y tratando de luchar, se caiga también. así ¿Cómo es. fue para ti ser la compañera de Fer durante ese tiempo? ¿Cómo les dan la noticia? ¿En qué momento de la vida estaban? Bueno, Cris, la noticia fue, o sea, Fer tuvo como unos episodios de maluqueras y tal. Te resumo, pues no contando tanto detalle. El caso es que a la final fuimos, Fer tenía un stent en vía biliar. Ujú. Entonces, fuimos al médico, le hicieron el procedimiento para extraerle el stent y el gastro no pudo hacerlo. Entonces salieron de la sala de cirugía y iban dos médicos, el gastro y atrás un médico general muy querido que estaba siempre como en la habitación, era el que más acompañaba a Fer y todo esto. Y el gastro me dijo, no pudimos, eso está enquistado. Y yo, ok. Y enseguida estaba detrás de él, el médico general, y me Ujú. hizo cara como, dije, ¿pasó algo, doctor? Y me dijo, tomamos unas biopsias. Y yo, pues, o sea, igual, otra palabra, ¿no? La biopsia. No siempre, Eso también por es fortuna, tenebroso. eso es maligno, pero pues asusta. Sí, Y es entonces, tenebrosa. sí, entonces yo le hice cara como que, entonces me hizo como cara de, digamos, de entre ternura y compasión, sí, como que, y yo miércoles. Y bueno, ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Después ya él me dijo, mira, mandamos la biopsia, pero pues Fer tiene cáncer. Tiene cáncer en el estómago. Miércoles. Y ahí empezó como una lucha, Fer seguía hospitalizado y fue como un momento en el que yo no quería como que él supiera, o sea, que quería que se recuperara primero, por decirlo así, de ese tema del stent, ¿cierto? Pues para que no decayera y, y pues ya después, pues obviamente, pues que se sabe. Entonces ya un día llegó el gastro que lo iba al gastroncólogo y después de varios días de como que, ¿qué pasa? No se sabe, un examen, el otro examen, un contraste, en fin. Y él sí entró a la habitación tranquilamente y le dijo, yo soy el gastroncólogo, yo estoy acá porque ya le dijeron, tiene cáncer, ¿no? Entonces, así, No, así. no. Y entonces él me volteó a mirar y yo como que, yo ahí ya no podía no, o sea, fue un momento terrible. Y entonces yo le hice cara al doctor como que, muérete, ¿sí? O sea, Sí. entonces dijo, no, no tenemos resultados de nada y la verdad no nos los habían entregado. Entonces dijo, voy a pasar por la isla. O sea, él no pasó por la isla primero, sino que llegó directamente a la habitación. Y bueno, ya llegó, digamos que en otros términos, no tan agresivo. Y dijo, no, mira, esto es así, yo corto, pego, hago no sé qué. Entonces Fer me dijo, pues bueno, pues hacer lo que haya que hacer. Ese día, pues ya le iban a dar salida, porque pues digamos que lo otro ya era exámenes y de ahí para adelante todo el proceso. Eh, como yo había estado contenida, entonces a mí me dio como un momento de angustia, me temblaba la boca, entonces Fer me dijo, aquí hay capilla, ve a la capilla.
El Y mejor yo consejo. me salí, fui a la capilla, lloré, ya había llorado mucho, pero ya lloré y ya entré y Fer me dijo, vamos a hacerle con todo, vamos a hacerle con todo, mi amor, y pa'lante, hasta que Dios quiera. Angelita, cuando tú entras a esa capilla, ¿qué le dices a Dios? Mira que me suceden a mí cosas que yo no, o sea, yo no puedo, digamos que yo no puedo pelear con Dios, ¿me entiendes? Y no es porque no, o sea, tendría de pronto, si lo dice uno así, mucho como que reclamarle, por decirlo de alguna forma, como a él o como a la vida también, pero no, yo digo como que, ¿y qué te digo? ¿Entiendes? O sea, ¿qué digo? O sea, no le, ¿cómo hago para decirte? Nada, como que pedí más fuerzas para Fer realmente, ¿sabes? Dije, dale fuerza, dale fuerza, dale fuerza. Cuando yo me enteré del diagnóstico de Fer, yo le pedí mucho a Dios que no tuviera dolores, que no le doliera. Un sobrino de él había muerto 1 o 2 años antes de cáncer y fue terrible, fue terrible, fue terrible. O sea, los dolores eran impresionantes. Entonces, como que lo primero que yo pedí fue eso. Y esa parte Dios me la escuchó, porque Fer no tuvo dolores. O sea, Fer Siempre escucho, tuvo, Angelita. sí, sí, Cris, Siempre. él tuvo maluqueras de la quimio y esto, ¿cierto? Pero los dolores del cáncer, gracias a Dios, digo yo, no los padeció. Como que pide uno en la capilla, no sé si ayuda, Cris, o sea, como que seguir adelante, Pero seguir creo que adelante. también es un desahogo, Angelita, porque tú Ah, no, tienes eso sí, y como que como tú que botas y llegas y como, dices, Dios, no te puedo ocultar lo que estoy sintiendo, lo que siento es esto y lo que quiero es esto. Finalmente tú le pediste lo que querías, sí, que era eso, no lo dejes sufrir. sí, Vamos a dar la pelea, pero no lo dejes sufrir. Y fue lo que eso, pasó, que era sí, lo mismo que eso yo te pasa. decía a María Claudia. Ella le preguntaba al periodista, ¿tú crees que no hubo milagro? Y dijo, hubo milagro. El milagro fue que Dios me preparó para este momento tan doloroso de mi vida, si no yo no lo hubiera soportado. Y es lo Ujú. mismo acá. Dios te escuchó y te dijo, tranquila, no va a tener dolores y así pasó. ¿En qué momento de la vida estaban ustedes dos, Angelita? Felices, Cris, o sea, como te digo, eran 20 años de matrimonio, pues digamos que muchos dirán, después de 20 años, pues ya pasa ¿cierto? El amor Como, se como que transforma. sí, sí, como que el amigo, o sea, no, 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 no. No, éramos muy, muy cómplices con Fer, éramos amigos, compartíamos, nos respetaba mucho los espacios, eh, nos gustaba la rumba en el apartamento, invitar amigos, Fer tenía sus instrumentos, entonces era salserito, entonces le gustaba como todo eso, compartir. Una amiga decía, si me preguntan una palabra para describir a Fer, diría anfitrión. Él era feliz atendiendo a la gente, los amigos, la familia que llegaba, haciéndole que, pues, mil cosas, o sea, era súper buen anfitrión y nos gozábamos la vida. Realmente eh, era bonito, era bonito, vivíamos un matrimonio bonito, tranquilo, yo no tengo hijos, no tuvimos los dos, Fer tuvo un hijo, Fabi, y Fabi nos acompañó en muchos momentos de la vida también, o sea, pues él estaba con su mamá, con su familia, su abuelo, bueno, su familia materna, pero compartimos muchos viajes, compartimos muchas cosas también con Fabi. Angelita, ¿cómo fue la vida después del diagnóstico? Exámenes, exámenes médico, pandemia, ir a la clínica, tapados absolutamente por todo lado, o sea, como 3 tapabocas, como el traje antifluido, o sea, todo lo que tú quieras, porque a Fer lo operaron cuando empezó el encerramiento, o sea, Fer fue operado el 24 de marzo, además él escogió la fecha, ¿no? Él escogió la fecha, Fer era locutor y productor y él quiso que fuera el día el día del locutor, perdóname, que fuera la operación el día del locutor, 24 de marzo. No, Y sí, sí, yo no sé, yo digo, creo que en su mente decía o sea, como que si me muero en la cirugía, por decirlo de alguna forma, pues va a ser el día del locutor, creo yo, nunca me lo dijo, pero como que yo lo asumo que fue así.
O si Y eso, salgo bien, celebro mi vida en el día del locutor. sí, 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 y si no, pues me van a recordar una cosa. Yo Sí. creo que fue como así la situación de Fer. Fueron 8 horas de una cirugía en donde estaba yo sola en la sala de cirugía. Ya empezaban o sea, un acompañante nomás, y salía la gente y salía el médico, y los médicos, uno u otro, salía, nació el bebé, otra cirugía, salga, y yo espere y espere, eterno, 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 Cris, de verdad. Fue eterna esa espera, porque nos habían dicho que era como 4 horas y media, 5 horas, pero fueron 8 horas. A Fer le extirparon el 70% del estómago en la cirugía, y bueno, digamos que de ahí pues se recuperó, ¿sí? Se recuperó a los 3 meses. Le diagnosticaron metástasis en el hígado. No. Sí. Y empezó Y a decaer ahí después de eso. no, ¿O no? todavía no. No, mira que él se hizo sus quimios, pero como te digo, tenía como tan buena energía, y asumió como con, ay, no sé, con tanta grandeza, con tanta berraquera la enfermedad, que salía de la quimio y pues se iba. Tenemos una casa en Carmen de Apicalá, y él apenas permitieron, apenas abrieron para poder salir después en la pandemia, él se iba para allá, terminaba las quimios, él se iba para allá manejando, cocinaba porque le encantaba cocinar, entonces se prepara su comida, le daba comida a los vigilantes, o sea, él tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y claro, pues digamos que le da su maluquera, su náuseas, bueno, toda esa parte. Y después de la metástasis como tal, bueno, te estoy contando de ese tiempo también, pero ya hubo momentos, sí, pasaron los meses, y empezó a decaer. Empezó a decaer, pero pues igual te digo que un mes y medio antes de fallecer Fer, que murió el 21 de noviembre de 2021, a las 21. Todo, sí, sí, sí. Después de, se me fue, te estaba contando, perdóname, se me fue Que, la, que murió a las 21, el 21, a las 21 horas, que eh, después de, pues ya de dar la batalla y de asumir las quimios, pasó eso. El desenlace fue, exacto. Sí, te decía que un mes larguito antes, estábamos en Santa Marta, o sea, estábamos en cumpleaños de la hija de un sobrino de él. Fuimos a Santa Marta y claro, ahí yo creo que yo entendí que ya estaba decayendo Fer. porque no entendiste. ¿Qué viste en ese momento? Ay, o sea, su deterioro físico, Cris, era algo que me impactaba mucho, pero en ese momento lo vi, o sea, lo sentí, y empecé a ver también de pronto que esos síntomas, esos signos, o sea, como que se te inflamen los pies, como que está reteniendo, que no hay retención de líquidos, sabe uno que ya como que empieza esa parte. Y bueno, estuvimos allá. Yo sé, estoy prácticamente segura que él lo hizo por mí, viajó conmigo al mar, o sea, fue por mí que hizo el viaje. Y bueno, dentro de todo estuvimos bien. Yo entraba al mar, él salía del hotel, tenía salida a la playa y entraba al mar, y yo lloraba, Cris. No, es que te imagino. Yo decía, es el último viaje. Y sí, No, lo fue, qué lo fue. dolor. Ya, pues llegamos y ya empezó en caída, y yo le dije al hijo de Fer que viajara, o sea, que viajara. Yo le dije que él estaba en Medellín, y yo le dije que viniera a Bogotá, que Fer estaba muy mal. Y pues él también ya lo había visto, ¿no? En fotos y todo esto. Entonces él viajó, y con Fabi estuvimos juntos, pues viviendo los tres, em, un, prácticamente un mes, menos de un mes, 20 días más o menos. 20 días más o menos en que estuvimos, viviendo y acompañando a Fer. Ya Fer, un día ya en el apartamento, pero te digo un día que, o sea, que él se levantó, se bañó, o sea, normal.
por decirlo. Eh, yo estaba en la clínica mm, con psicóloga de cuidados paliativos. Entonces yo dije, bueno, voy a hablar. Entonces Fer dijo, pues ve y hablas. O sea, como que querías también de pronto estar un ratico solo con Fabi, yo creo. Ujú. Y cuando yo llegué de la clínica, bueno, por la noche, Fer nos llamó a la habitación y fuimos y él ya había hablado con Fabi, después lo supe, y, y dijo que él sentía que el final se acercaba, No. que no tenía dolor, nos lo aclaró, que no tenía dolor, pero que se sentía absolutamente cansado. Entonces nos mostraba que cómo estaba, pues nos mostró el brazo, pues obviamente lo que, y él pues se iba viendo, ¿no? Digo, miren cómo estoy, o sea, y me siento muy cansada, muy cansada. Después Fabi me dijo que él o sea, cuando yo no estaba, le había dicho, Fabi, yo creo que yo no llego a diciembre. Entonces Fabi le dijo, tienes que decirle a Angelita, porque, porque ella está viviendo por los dos. O sea, era como una fuerza, como que hagamos, o sea, era como que ponerle la mía, pero Tomándolo todo. parte de la mía ponérsela a Fer, o sea, era como que, listo, teníamos en ese momento balcón en el apartamento, una terracita, y yo, ve, mi amor, bajemos, desayunemos en la terraza, y él con el esfuerzo, entonces era como que, está bien, vamos a desayunar en la terraza, pero él le costaba, ya le costaba mucho. Y, y bueno, digamos que cuando él nos dijo eso, fue un momento, ay, ¿qué digo yo? Bonito, triste, pero también creo que muy liberador para Fer, que a la final, pues era lo que importaba. Fabi, pues muy lindo, le dijo, pa, tranquilo, eh, no te preocupes por nosotros. Mm, y ahí los tres, o sea, cogidos de la mano en la cama pues en la cama, Fer acostado y nosotros acá al lado de la cama, Fabi y yo, y, y dijo, pues Fabi, muy lindo, me agradeció, gracias por estar con mi papá, por acompañarlo. Eh, Y yo le dije, llorando, obviamente, o sea, los tres llorábamos, pero hablábamos y como con mucha fortaleza, yo no sé. Y yo le dije, mi amor, cuando te tengas que ir, descansa, no te preocupes por nosotros. Eh, vamos a estar tristes, pero no vamos a sufrir, porque nos has enseñado mucho y nos has enseñado a ser, como le digo yo a Fabi, decíamos, valientes y fuertes como papá. Entonces, tranquilo. Y yo sé que en ese momento Fer se liberó, o sea, Fer soltó y Fer se entregó totalmente a nosotros, por decírtelo, o sea, como en amor, como que más o menos consiéntanme, sí, o sea, como que yo me voy a ir. Y, y así fue, o sea, y él ya sabía y lo sabía perfectamente. Y mira, 8 días antes, 10 días antes estábamos en el apartamento y me dijo un fin de semana, llámame a tal persona, llámame y él pasaba y yo se lo llamaba. Entonces, ¿qué hubo, No. hermano? ¿Qué hubo? No sé qué, ¿qué hubo tal? Mira, ya listé maleta, ya me voy, ya me No. voy. Sí. Y yo, adiós, lloré, tragué lágrimas y él, llámame a tal persona, mira, gracias por esto, gracias, bueno, así, se despidió de amigos, y otros, pues la familia pues iba al apartamento, con Fabi decidimos pues que no todo el mundo iba, Claro. eh, digamos que Fer tenía mucho deterioro físico y pues digamos que, bueno, o sea, no era como el ir a mirar a Fer, para nada. Entonces, bueno, lo que te digo, las llamadas, todo eso, de pronto, eso fue para esa época, fue cuando nos ganamos el Simón Bolívar en City. Y entonces Fer me dijo, eh, como que colgó la llamada, me dijo, ya no más llamas. Y me volteó a mí y me dijo, ¿cuándo te entregan el premio? Entonces yo le dije, el 16. Me dijo, todavía no viajo, todavía no viajo, yo te espero. Y el 16 de noviembre, a mí esas fechas, o sea, yo cada vez que digo un número o una fecha,
porque es que como que todo en mi vida tiene una relación, los números, las fechas, todo. Pero el 16 de noviembre fue la entrega del premio y ese día fue realmente el último día en que Fer estuvo plenamente consciente, Cris, es que, o sea, yo fui al premio yo con el susto realmente de saber, era, imagínate, en la Julio Mario, o sea, atravesar Bogotá, en fin. Y yo era con esa angustia de que se fuera, de que se muriera. Bueno, no pasó, vio la transmisión, bueno, todo el cuento, y yo llegué al apartamento y Fabi estaba abajo trabajando y Fer estaba arriba con el enfermero. Tenía, pues, enfermero, gracias a Dios, enfermero 24 horas. Y entonces yo subí y entonces él me estiró los brazos, así como, dijo, mi amor lindo. Y Mm. entonces yo le mostré, le dije, mira, entonces le mostré el diploma, le mostré tal. Entonces le dije, ¿me viste? Porque yo le puse, yo cuando subimos a recibir el premio, yo tenía como en un FOMI, creo, no me acuerdo bien, aquí escrito Fer. Entonces yo cogí el diploma y aquí Ah. arriba decía Fer. Y entonces le dije, ¿me viste? Y me dice, "Ay, sí", como diciendo, qué oso, o sea, como que, sí te vi, sí te vi. Sí, entonces, bueno, digamos que ahí hablamos, me felicitó, todo, y me dijo, tienes que trabajar. Le dije, sí, yo. Entonces me dijo, bueno, vas ahí, ahora subes. ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Entonces me dijo, descansar un ratico. Entonces le acomodé la cobija, tal, me bajé a trabajar, y cuando subí, Fer ya era otro. Fer ya era otro, ya estaba, pues, más ido, eh, no, o sea, no con sedación permanente, no así, sino pues más idito, reconocía y todo, pero mucho más dormido, pero yo creo que le puso toda la energía que le quedaba, lo puso para ese día y para acompañar. Ay, Angelita, muy duro, 5 muy días después, difícil murió. eso. Y él tan consciente de poder llamar a la gente, Todo, agradecer, todo, todo, despedirse. Dios todo, mío, muy todo, fuerte él Cris. también. Además Muy que fuerte, pensando en ti, en muy hacerte feliz, fuerte, en no amargarte, en no entristecerte tu tal premio, en cual, tal reconocerte. cual. O sea, qué esfuerzo el de ese hombre, de verdad. Sí, Angelita, antes total. ustedes habían hablado de la muerte. ¿Él en algún momento te habló de la muerte? No, pero digamos que no era un tema como vedado, ¿me entiendes? O sea, como que no se hablaba, pero tampoco no hablemos de eso. No, 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 realmente no. Pues mira, estando ¿qué te digo? Es que era bastante particular. Estábamos ahí en la habitación y un día nos dijo a Fabi y a mí, ¿y ustedes qué creen que sea mejor, que me cremen o que me entierren? Entonces cada uno dio su opinión, ¿no? Y entonces le dije yo, ¿y tú qué prefieres? Me dijo, no, yo no prefiero nada, pero pues está bien, entonces entiérrenme. O sea, así, así. La habitación era una carcajada, llegaba, le tomaba el pelo a las enfermeras, a los médicos cuando iban a hacerle control. O sea, realmente era una carcajada esa, en medio de toda la situación, fue bonito, fue Pero la bonito. actitud es muy importante, Angelita, cuando uno está en ese tipo de momentos, en los momentos más difíciles, creo que la actitud y la mente generan las reacciones siguientes, ¿no? Entonces, si él hubiera estado mal, triste y aburrido, pues todo su entorno se queda triste y Claro, aburrido. claro. Entonces, creo que de la cara que tú le pongas a la situación, dependen muchas cosas. Quizás también cómo enfrenta y la enfermedad y se alarga el periodo de tiempo, ¿no? Porque si tú de una vez Mm, te echas a morir y te deprimes y te pones mal, pues seguramente te vas a poner peor. Pero creo que así sí, es, la actitud depende mucho, no depende, sino la actitud genera así es, muchas cosas, muchos beneficios también. Si tú lo tomas sí, en medio así de es, lo difícil de buena manera, pues te trae beneficios. así es, Angelita, Cris, total. ¿qué fue lo más lindo que te dejó Fer? Ah, eh, hay tantas cosas, Cris, tantas cosas, lo más lindo, como su alegría, su berraquera como en todo, ¿sabes? O sea, su fortaleza, no solo pues con la enfermedad, antes, sus ganas de hacer cosas también, su alegría, eh, su cocina, su música, o sea, muchas, muchas cosas realmente. Fue, fue muy lindo. Angelita, en medio del duelo, tú enfrentas el duelo.
y en medio del duelo llega Jaime. No, a ver, te cuento ahí. Yo, durante 2 años, yo viví el duelo por Fer, ¿sabes? O sea, yo viví el duelo de Fer en vida de él. O sea, los 2 años realmente, o sea, con todo lo que te digo de bonito, de que Ya hacíamos, entiendo. de todo esto, ¿cierto? Pero también yo iba interiorizando lo que estaba pasando. Y yo sabía que se acercaba y lo que yo te digo, y cuando él nos lo dijo, pues más aún, o sea, se va, ¿sí me entiendes? Y el hacernos como vivir esa etapa de me voy, pero dentro de esa situación eh, bonita, si lo quiero decir de alguna forma, a mí me ayudó muchísimo, me ayudó mucho, pero mucho es demasiado. Mira, durante, tal vez, no sé, 3 días antes de que Fer falleciera, con Fabi estábamos organizando el velorio. ¿Sí? O sea, Fabi sabe que a mí me encantan las flores, me encantan las flores. Entonces yo dije, Fabi, yo no quiero que haya flores. Dijo, lo que tú quieras, como tú quieras, bueno, todo el cuento. El caso es que imprimimos fotos, o sea, 104 fotos, ¿sabes? No se me olvida. 104 fotos de Fer o con Fer. Fer trabajando, Fer con amigos, con Fer de paseo, y nosotros llegamos con Fabi a la funeraria y llenamos las fotos, Fabi las armó como un nylon lleno de fotos, de fotos, de fotos, de fotos, y teníamos en una silla un delantal de chef que Fer mandó a hacer, eh, con el que solamente se lo puse una vez y fue para hacerle una paella a Fabi. Eh, el delantal, teníamos sus maracas salseras y teníamos un cucharón. Ese era como el rincón de Fer, junto al Sí, ataúd. Y el resto eran fotos, entonces digamos que la gente llegaba y como que, primero que todo se extrañaba de que Fabi y yo estuviéramos bien, claro, tranquilos, claro. y, y como que yo les decía, entren y se buscan. Entonces, digamos que entraban y, ay, mire, esto fue no sé dónde, ay, mire, esto fue presentando tal cosa, Fer, esto fue, no, o sea, era como toda una ceremonia Qué bonito, de recuerdos para Fer, o sea, parecía una reunión de las que organizábamos, parecía como qué algo así. lindo. Un amigo me dijo, por aquí ya huele a caldito de Fer, él siempre hacía caldito para las reuniones, entonces fue bonito. Entonces me preguntaste lo del duelo. Yo el duelo de Fer lo viví así, obviamente, fallece Fer y pues hay una tristeza, hay una ausencia, ¿cierto? Pues nosotros vivíamos solos, con los gaticos, con mis 2 gaticos, pero pues éramos uno para el otro, ¿sí? Entonces, claro, cuando tú te enfrentas a un apartamento, a una habitación, Mm, ah, al estudio de Fer, que Fabi me ayudó a quitarlo porque pues era donde grababa, donde hacía todo. todos los Eh, recuerdos, no, estaba tu todo, memoria, todo. exacto. Entonces, digamos que, pues, que tú lo enfrentas y, pues, obvio que hay tristeza, Cris, obvio que hay ausencia, nostalgia, ¿sí? Pero estás tan seguro de que la persona o ese ser está bien, ¿cierto? De que en el último momento, o sea, ya estaba muerto. Nosotros subimos, o sea, porque fueron segunditos en que nos bajamos y cuando subimos, nos dijo la enfermera, el señor falleció, subimos con Fabi a la habitación y bueno, nos despedimos, le dimos besos, bueno, todo. Y le dijimos que descansara y que descansara. Y pues ya en los días de agonía, en sus últimos días de agonía, pues tenía la boquita y los ojitos abiertos. Pues normal, para respirar y como entreabiertos, entreabierta la boca y entreabierto. O sea, así como cuando una persona está agonizando. Y, y bueno, ya la enfermera le tapó la carita. Bueno, entonces yo le tapé, yo traté de cerrarle la boquita y los ojos y pues no pude, ¿sí? Entonces yo le dije a ella, le dije, eso solamente pasa en las novelas, o sea que te mueres y cierras y todo queda perfecto, ¿sí? Entonces ella pues se sonrió y me dijo, sí señora, y yo, bueno, entonces volvimos, lo tapamos y ya, después volvimos a subir, bueno, todo el cuento con Fabi ahí, y entonces yo le dije, yo no quiero ver cuando saquen a Fer envuelto y todo eso. Entonces me dijo, Fabi, tranquila, yo estoy. Y, y entonces me dijo, como que despídete, como que míralo por última vez, algo así, me dijo Fabi, y les tapó
la carita, pues la sábana la bajó y Fer tenía los ojos cerrados, la boca cerrada y una sonrisa. Bueno, se fue bien, se fue, yo creo que Fue eso su, demuestra cómo se fue. sí, fue bonito, fue bonito, fue bonito. Entonces, Cris, el duelo de Fer lo viví así, Claro, ¿ves? te entiendo, Entre claro. tristezas y nostalgias y todo esto, pero con el corazón como llenito, llenito de amor. Y, y bueno, ya pasaron meses, años, y en una reunión bastante curiosa, yo estaba con mis primos de viaje y el esposo de mi prima hablaba y no sé qué, que estaba cuadrando una reunión para un amigo de él, estaba hablando con el amigo, que es de un amigo de él, con el hermano de un amigo de él, que el señor tenía cáncer. Entonces, que le estaban organizando una reunión. Entonces, que si cuando viniera a Colombia, la reunión era para octubre, entonces que si yo quería ir, y yo, no me invites a reuniones, por favor, de un señor con cáncer, o sea, te animo una piñata, o sea, de todo lo que quieras, No, pero yo no voy a una reunión de esos, o sea, por favor, puede haber sí. un mejor plan para mí seguramente. Allá terminé en la reunión, allá, ter- No, Angelita. Y ahí allá, allá terminé en conociste la a Jaime. reunión, el hermano, la persona que tenía cáncer era hermano de Jaime, ahí conocí a Jaime, en una reunión para su hermano. El hermano falleció 2 meses después, más o menos, de que yo lo conocí. Y, y ahí conocí a Jaime y como a los 2 meses más o menos salimos por primera vez y desde esa primera vez que salimos nunca nos soltamos la mano hasta que Ay, la vida nos la sacó. qué hermoso lo que estás diciendo. Mm, ¿Cuánto tiempo? Entonces tú me decías que igual 2 años, sí entiendo, dos Sí, años duró la relación con Jaime. sí, sí, o sea, desde que nos conocimos un 8 de octubre, la reunión fue un 8 de octubre y Jaime falleció 16 de octubre, 2 años. Ay, qué pena, es que se me atravesó la gata. No pasa nada, por aquí el mío también está llorando. Angelita, ¿y cómo fueron esos 2 años con él? Ah, felices, felices, lo que te decía, Cris, era volver a empezar, era volver a creer, era ilusionarte, ¿cierto? Era volver a recibir la llamada linda, volver a hacerla, era hablar lo que quieras todo el tiempo. No vivimos juntos, eh, digo hoy, gracias a Dios. Estaba entre los planes, pero ahí sí es cierto que Diosito sabe que, Dios es perfecto. que las cosas no, que las cosas son de otra forma, no como uno quiere. Creo que me hubiera enloquecido, Cris. Ay, sí, claro, Angelita. ¿Al cuánto tiempo de estar juntos reciben la noticia del cáncer de él? De Jaime, eso fue en junio del año pasado. Fue en junio del año pasado, realmente fueron 4 meses. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 4 meses. 4 meses que tuvo Jaime, pues, que desde el diagnóstico hasta que falleció. Angelita, ¿cómo se enteran de la enfermedad? ¿Es por unos exámenes de rutina que él se hace, teniendo en cuenta que su hermano había fallecido de esta enfermedad, o cómo se entera? Jaime empezó a sentir como ciertas cosas distintas en el organismo, ¿sí? Que como que lo que funcionaba antes muy bien, después ya no estaba funcionando tan bien. En enero, en enero, no me acuerdo, a principios de año, febrero, tal vez, no me acuerdo, eh, yo lo acompañé al gastro, le ordenó un TAC con contraste, qué susto, eh, pero se lo ordenaron de abdomen solamente. Entonces ahí pues no salió nada. O sea, gracias a Dios dijimos no, no hay nada. O sea, toca mirar ciertas cosas, demás, alimentación, cambios, hábitos de vida saludables, en fin, pero pues no había nada. Y después volvimos porque digamos que los síntomas seguían, volvimos y le ordenaron una ecografía, no, perdóname, una endoscopia y una colondoscopia.
Y ahí se Ahí fue, dieron cuenta que era ahí fue, cáncer de ahí colon. fue. Yo todavía es el momento en que no sé si cuando Jaime entró, cuando me llamaron a mí como acompañante, yo no sé si a él le habían dicho realmente, ¿ves? No, no lo sé, de pronto, tal vez, no sé. Y él no me dijo en ese momento, pero sí estaba como achantadito. Claro que también tenía anestesia, bueno, todo lo que sabemos de esos exámenes, y ya. La médica poco querida, muy poco, dijo, esto es urgente, esto es urgente, esto es urgente, bueno, tal. Y empezamos pues a pedir las citas, a pedir todo, hasta que fuimos a uno de los especialistas, pues, y ya en un examen ahí en el consultorio le dijo, tiene cáncer, esto es ¿Cómo fue cáncer. para ti volver a recibir esa noticia? X. No, Mm, devastador. Y a él, o sea, el verlo a él, que le dolía que yo repitiera la historia, él decía, no puede ser, o sea, tú no puedes volver a vivir lo mismo. O sea, ¿por qué? ¿Sí me entiendes? O sea, era como que ¿por qué? Y se preguntaba mucho por qué en este momento de mi vida, decía él, por qué en este momento de mi vida en que después de haber tenido muy malas decisiones, así lo decía, porque cuando Dios me manda eh, una mujer como tú, en donde estoy tranquilo, en todo sentido, en donde eh, tengo mucho por hacer y muchas ganas y mucho entusiasmo y mucha ilusión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué para él en ese momento? ¿Por qué para mí repetir la historia? Entonces ahí vamos, ahí empieza la fuerza, ¿no? No va a ser igual, esto es distinto, estamos empezando, pa, como meta la fuerza y lloré como un berraco claro, y lloré. Y decía, ¿por qué? No, o sea, eso no tiene explicación, Cris, y ya de verdad que yo no me pregunto por qué, tampoco sé para qué, no, no dicen, no te preguntes por qué, sino el para qué, no, tampoco sé para qué, pero, pero no me pregunto más por qué, porque sencillamente nadie me lo va a responder, Cris, eso no tiene respuesta, creo yo, claro, bueno, Angelita. No, no, no no, sé, no, no, no la entiendo, o sea, no trato de entenderlo porque no puedo entenderlo. Angelita, ¿cómo vive uno otra vez eso que no quiere repetir que le da tanto miedo? Pues mira, también fue metiéndole también las ganas, ¿me entiendes? O sea, Jaime dijo, yo hago lo que tenga que hacer. Entonces ya con el oncólogo y todo, dijo, listo, empecemos tratamiento, le ordenó radioterapia, le ordenó quimio oral, él muy juicioso, se hacía todo, los hijos los llevaban a las radios, fueron 30 radios eh, seguidas, 30, sí. Y bueno, y a la par pues la quimio oral, que eso se hace al tiempo. eh, terminó el proceso de esa etapa, pues, él empezó con la recuperación de las lesiones que deja la radio, eh, y, y empezó a sentirse bien, empezó a sentirse mucho mejor, empezó a tener, pues, otra vez como las ganas. Hubo un examen, Cris, que le hicieron a Jaime en donde los marcadores tumorales le salieron negativos, en donde un médico amigo miró los resultados y dijo, si yo no supiera de quién se trata, diría que este man está mejor que yo. Los riñones, el hígado, todo. Y lo que te digo, dos marcadores tumorales que le tomaron salieron negativos. Y yo, o sea, lo que dices tú, con la experiencia, y yo tenía los exámenes, los primeros exámenes cuando se lo detectaron y ponle, yo no me acuerdo pues cifras ni sé eso, pero ponle que si el marcador tenía que estar entre 20 y 30 para ser normal, o sea, para no tener cáncer, pues a Jaime le marcó al principio 70, nada que hacer. Y cuando ese segundo, bueno, ese examen de control Sí. después de las quimios y la radio, entre 20 y 30, entonces le salió 16. Pues
Dios mío, gracias, eso está dando resultado. Claro. O sea, la ilusión total, Cris, la ilusión absoluta de que esto está funcionando, y aparte eso, pues se sentía, ¿me entiendes? O sea, era el ánimo, pero aparte eso él se sentía bien. Estuvimos, volvió a conducir porque no había vuelto a conducir, volvió a conducir. Fuimos a Carmen de Picalá, fuimos a la casa, y, y ahora como que uno mira las cosas y dice, todo tendrá su razón de ser, ¿cierto? Entonces, él quería mucho ir a la casa, quiero ir al Carmen, quiero ir al Carmen, quiero ir al Carmen. Eh, Habíamos mandado a instalar unos aires acondicionados, entonces como que ir a recibir, fuimos a recibirlos, ¿ok? Después que tenía que ir allá como a cerrar otro negocio, otras de sus cosas, que tenía mil vainas, allá a un pueblo, pues se fue para el pueblo, hizo lo que tenía que hacer allá también. Digamos que sin saberlo iba chequeando, checklist, dejando las cosas. Eh, una semana antes, o sea, fuimos al médico después porque le empezó como una molestia en la espalda, y como acá, o sea, cuando él me dijo que tenía dolor aquí en el estómago, como en la boca del estómago, Ujú. yo entré en pánico, no le dije, pero se me notó, Ay, Dios. pues porque la metástasis de Fer empezó así, como si fuera una gastritis acá. Entonces cuando él me dijo, es que me duele acá, y yo hice como, o sea, él me dijo, te da mucho susto lo del estómago. Le dije, sí, me da mucho susto, no, tranquila. Vamos al médico. Fuimos al médico, le ordenaron una endoscopia, y no fue endoscopia, bueno, no me acuerdo, otro examen. Entonces la médica nos dijo, si se los demoran, entonces entren por urgencias, con eso pues se lo hacen de una ecografía abdominal. Entren por urgencias y pues esperen, no, pues hoy no, mañana esperemos a ver, no sé qué, y si le sigue molestando, entre por urgencias. Eso fue un jueves. El viernes, eso fue un viernes, perdón. El sábado nos reunimos con unos amigos de Jaime, yo le dije, en 8 días empiezas el nuevo ciclo. Chévere que tus amigos pues te den buena vibra. Entonces digo, listo, Mm. listo, listo, listo. Pues nos reunimos, él fue temprano a otro sitio donde también tenía negocios, temprano fue, llegó a mi apartamento yo vivía, y ya estaban los amigos, compartimos ahí un rato y almorzamos, bueno, normal, digamos que normal, te estoy diciendo, y entonces dijo, ay, no, me está molestando, les contó a los amigos, me dijeron que entrara por urgencia, entonces sí, vaya hermano, y no sé qué, y entonces hace que le duele muchísimo, haga de cuenta que para que de una vez le hagan esa vaina, bueno, pues al día siguiente, el domingo, eh, fuimos al médico, y a los, no tengo las fechas, pero pone a los 10 días, falleció en la clínica. Allá no le ordenaron, ese día no le ordenaron la ecografía, le ordenaron contraste, y, y bueno, se quedó uno de los hijos con él, y yo me fui porque tenía el otro día que madrugar a trabajar. Entonces me dijo, Ujú. tranquila, te estamos avisando, te estamos avisando. Y yo, periodista, empecé al día siguiente y yo era tratando de mirar el resultado del examen, porque nos dijeron que no había sido contraste, que no había sido ecografía, sino un examen de contraste. Y bueno, entonces dele, trate y trate y trate, y pues no podía entrar porque yo entraba y le miraba los resultados, los imprimíamos. Bueno, digamos que tenía la clave de su servicio médico, y a las 8:30 de la mañana logré entrar. Yo no la creía. ¿Era lo que te temías? No, o sea, no sé, o sea, pero yo no podía, ay, Cris, yo en el noticiero me enloquecí. Con toda la razón. Cuando yo decía, yo miraba,
número de cédula, yo, ese no es, yo no sé, yo sí, ese es el número, nombre completo, y yo, ese es, yo, eso es de Jaime, ¿cómo así? Tenía metástasis en casi todos los órganos. No. Fue horrible. Mira, yo en ese momento dejé tirado el puesto de jefe de misión. Me fui ahí, para la isla de nosotros. Yo era atacada llorando, Cris, pero atacada, desatacada. Entonces ya había llegado el jefe de misión del mediodía, Sebas, ya había llegado, él asumió el noticiero, pero, o sea, era una cosa que yo no paraba de llorar, yo era atacada llorando, o sea, llegó Martica, o sea, llegaron todos, mira, déjame ver, y eso no se podía agrandar, pero yo ya había visto, o sea, yo era como con lupa tratando de mirar esa vaina, y dije, no puede ser, no puede ser. Y Jaime, que como a las 6:30 tal vez me ha dejado un mensaje, pues me grabó, sabía que estaba el noticiero, pues no me llamaban. Entonces me dijo que el oncólogo iba como a las 11 de la mañana, que si yo podía ir. Entonces yo le dije, claro, mi amor, yo pido permiso y yo termino el noticiero y me voy para allá. Y yo solamente pensaba, ¿qué hago cuando llegue? Señor. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? Y yo, horrible, yo no sé, fue las 8:30 que yo me di cuenta, 9:30, como 1:30, Cris, que yo no paré de llorar. De Claro, llorar, claro. pero era atacada, o sea, atacada, llorando, en donde me trataban de consolar, de que coma, que yo no me den comida, agua, o sea, creo que hasta me dieron como unas gotas, todavía ni me acuerdo, creo que sí, no estoy segura, para tratar de calmarme, porque no daba, eh, un carro del noticiero me acompañó otro jefe de misión, Rafa, y Rafa me dijo, me quedo acá, le dije, no te quedes, porque yo no voy a bajar, no te acompaño, le dije, no voy a bajar, o sea, devuélvete, gracias. Y ya yo me había lavado la cara, yo le dije, mírame, se me nota, y me dijo, no se te nota. Gracias. Y yo subí, eh, y cuando yo subí al piso 13, la médica venía caminando por el pasillo, como en revisión, o sea, habitación por habitación. Y cuando yo vi que venía pues del sitio donde estaba, de la habitación de Jaime, de ese lado, dije, ay, ya pasó. Entonces le dije, me presenté y le dije, doctor, ¿usted ya pasó por la habitación? Entonces me dijo, sí. Ay, usted le dijo, pero yo así como con una angustia. Me dijo, sí, ¿por qué? Como que no podía. Le dije, no, es que no pudiera. Pues, obviamente que sí, pero es que yo quería estar ahí. Entonces me dijo, ella sabe, ella sabía. Anoche o en la madrugada le dieron los resultados y ahí le dijeron. O sea, ella sabía. Entonces, bueno, ya asumí, caminé, entré a la habitación. Cuando entré a la habitación, él le hizo como una seña al hijo que estaba ahí que saliera. Y pues me dijo, mi amor, esto se complicó. O sea, con la voz entrecortada. Yo me senté en la cama y le dije, ya, no me digas nada, que ya lo sé. Yo, ¿qué sabes? Le dije todo. Me dijo, miraste, mire el resultado. Abrazos, besos, lágrimas. Muy duro. Uy, no, Angelita, hoy que estés aquí contándonos esta historia, compartiéndonos todos esos momentos, de verdad te lo agradezco, porque sé que es difícil, que es duro, o sea, de verdad, no sé, tienes una fortaleza muy grande. Creo que es la fortaleza que puede dar Dios. Yo he pasado momentos difíciles de mi vida y solo Dios me ha sacado de ahí. Y cuando a uno le pasa algo, uno no lo quiere volver a repetir. Yo digo, Dios mío, no quiero, o sea, ni exponerme. Si yo Sí, sé que eso viene, yo como que hago todo lo me retiro. posible y lo imposible por no volver a repetirlo. Y a ti te tocó de nuevo, Angelita. Y hoy,
O sea, ha sido tan grande esa fortaleza que como comunicadora y como periodista, tú tienes la voz y te has convertido en la voz que mucha gente necesita. Sé que es difícil, yo creo que es difícil, Angelita, hablar a la gente desde la experiencia de uno y hablar del duelo Sí, y pues, de estas cosas que uno no quiere hablar, que uno necesita entender, que uno necesita saber, pero que uno no quiere hablar porque le da miedo. Es difícil, es duro. O sea, de verdad, tienes una fortaleza enorme. No sé si tú ay, la pues, reconoces, pero tienes una fortaleza muy grande no para sé de llegar a dónde este punto. sale. La verdad no sé, no sé, o sea, lo que tú dices, Dios, yo soy creyente, creyente sin ser religiosa, pero Ujú. soy creyente, soy espiritual, mejor dicho, y soy creyente. Y yo creo también que el amor da fuerzas, y es verdad que el amor se transforma, Cris. Es verdad que él no, que él no, sé perfectamente pues, que Jaime está muerto, ¿sí? Sé que no lo voy a volver a ver físicamente, pues nunca, pero sé que ese amor lo tengo acá. Y yo sé y estoy segura, pero no te imaginas que lo que él me dijo muchas veces, eh, inclusive antes de estar enfermo, o de saber que estaba enfermo, porque realmente la enfermedad, nos dijo el médico que él lleva como 10 años en su cuerpo, creciendo. No. Sí, sí. Y lo que yo sé que eso que me dijo y me repitió y me lo escribió hasta la víspera, tal vez, en el chat de los dos, que dijo, yo no me voy a ir y siempre voy a estar contigo. Es verdad. Te da la fortaleza, Angelita, Sí, también parte de eso. Lo sientes claro, contigo. claro, claro, Cris, y yo, como te digo, pues, qué pena la gata. Soy, soy espiritual, y soy muy receptiva bueno, yo busqué ayuda desde el primer momento, ¿no? Cuando Jaime, o sea, Claro. yo tengo dos psicólogas, he hablado con psiquiatras, no en consulta, pero también, medio consulta, yo creo, sin que yo sepa, pues, que es consulta, pero creo que también, pero con psicólogas también, o sea, yo desde el día uno, por decirlo así, o sea, Jaime fue cremado el viernes, sábado y domingo. Yo dije, el lunes yo quiero ir a trabajar, segura, y yo sí, Ocupar la mente. sí, pero eran las 8:30 de la mañana y yo era que no podía terminar el noticiero. Dije, no, y ahí escribió una amiga psicóloga, le dije, te necesito. Y le conté y empecé terapia con ella, Sí. eh, pero absolutamente valioso para mí, o sea, no te imaginas. Después otra amiga psicóloga también apareció en el camino y también empecé con ella a hablar, bueno, a todo, de donde menos pensaba, o sea, sin esperar en la vida, terminé consultando a una medium, eh, muy valiosa, demasiado valiosa, realmente. Yo no creía, yo decía, yo no necesito medium porque yo no tengo nada pendiente con Jaime, ¿sí? Ujú. Yo sentía que eso era como para cuando uno tenía algo pendiente. Pues, Sí. pues no tenía nada pendiente, pero sí fue muy, muy valiosa ella también. Eh, entonces, como que cada persona, Ujú. eh, que se me puso en la vida ha tenido una función, un valor, no te imaginas. Y todo eso me enseñó. Yo al principio, Cris, yo pensaba que no iba a poder. Así de sencillo. No No. pensando, pues, en, obviamente, nada, atentar ni nada de esas cosas contra mí, pues, ¿no? Pero tampoco en hacer mucho esfuerzo por seguir, ¿me entiendes? O sea, voy, voy, ahí, sin, sin ilusión. Aún me cuesta un poquito, porque, porque pues los planes y las cosas y los sueños te quedan ahí, truncados. Entonces ahora digo como que, listo, vamos a cumplir por los dos. O sea, como que ahí vamos haciendo las cosas
y lo que te digo, siento que siempre está conmigo y soy de manifestaciones, soy de que creo en los colibríes, entonces, o sea, todas esas Sí, cosas y todo eso pues me alimenta, me ayuda y pues si para los demás puede ser un pajarito que le llegó ahí, para mí es un colibrí, para mí un colibrí es un mensajero, claro. para Es mí. la fuerza que uno necesita para vivir y Entonces, hablar está bien, porque uno necesita desahogarse y también escuchar a otros que te saquen de lo que tienes en tu mente en ese momento. Angelita, tú tienes un podcast, ¿cómo se llama ese podcast? ¿Dónde lo pues, vemos? ¿Y tan cómo ha lindo. sido para ti poder hablar con la gente sobre esto? Pues Cris, gracias a mi directora, que tú la conoces. Martica. Gracias a Marta, gracias a Martica, digamos que en el canal, en City, tenemos un espacio que es por plataformas digitales, que es Sala Redacción, y es un espacio Sí, que pues es de debates, de noticias, todo esto, y empezó nuevamente, se reactivó cuando se estaba en todo el proceso de Jaime. Yo le dije, Martica, yo no puedo hacer nada ahorita, o sea, respiro. Y este año sí le dije, mira, yo quisiera hacerlo. Entonces me dijo, eh, entra y haz tus temas en sala de redacción. Hazlos en sala de redacción y ahí los abordas y no hay ningún lío. Y empezamos a hablar del duelo, de los diferentes tipos de duelo, Cris, porque no solamente la muerte es un duelo. Hablado con colegas maravillosas como Sandra Vergara, que me prestó su voz, digo yo, para hablar del Alzheimer de su mamá sí, y sí. ese duelo de tener a la persona ahí, pero que no esté. Mira lo que tú me Eh, acabas de decir, yo hice el duelo con el vivo. ajá, Es otro tipo de duelo, no es sí, solamente que la claro, persona se muera para que tú puedas entrar en no, duelo, sino que tú la estás viendo apagarse y estás en el duelo porque eres el acompañante de él. exacto. Tienes Y es toda la muy razón. duro tener a la persona viva y que no esté. Esa persona ya no es. Eso fue una historia muy fuerte con Sandra. Y estábamos acompañados de un psiquiatra. Entonces, él hablaba de la parte médica, del acompañante, del cuidador, del desgaste y de lo duro que es la etapa y la función de un cuidador. De diferentes, hasta de duelos por mascotas, hemos hablado ahí. Tuve la oportunidad de entrevistar a un médico muy famoso, español también. O sea, digamos que ha sido muy enriquecedor porque estamos viendo como otra forma eh, de vivir. Y yo digo, o sea, que hay que saber vivir para morir mejor. Sí, O sea, y tenemos que aprender a no evadir el tema de la muerte, Cris. yo le tengo pavor. La muerte está ahí. Y la muerte desde que nacemos sabemos que es lo único fijo en la vida y eso es verdad. Sí, Eso es verdad. Hemos hablado, o sea, en el podcast hemos hablado con el final de la vida, hemos hablado de la eutanasia, de las 4 formas que están por ley autorizadas en Colombia para que la gente no sufra. Hablé con la mamá de un muchacho que, que nació con una enfermedad, se fue degenerando su organismo mm, y, y ellos se negaban a que él se fuera, a que él muriera. Y él apenas tuvo la posibilidad y conoció de la eutanasia, la pidió a grito herido, porque estaba sufriendo. Y claro, no hay derecho, Cris, a claro, que una claro, persona sufra o a mantener a alguien por mantenerlo vivo. claro, Eso de es acuerdo. egoísmo o sea, la persona, si no puede hablar, seguramente, si pudiera hablar, perdón, seguramente diría, yo no No quiero más, esto, no sí, yo más. ¿Quién no quiere estar quiero más? no quiero esto, o sea, no quiero Claro, más, no quiero más, no quiero más. claro. Entonces, nos hablaba de todos estos temas. Próximamente vamos a estrenar podcast, ¿Cuál es? pero es El una, tuyo. sí, pues Uno igual tuyo es en tu canal. en el canal, claro, es con Ah, City, eso todas las plataformas de City TV, allá vamos a estar con estos temas y con muchos más de estas cositas que de verdad tenemos que saber, que vivir, que aprender y que normalizar, así nos cuesten tanto. O sea, digo yo, que porque hablo de muerte, yo, porque la he vivido desde acá, no allá, pero sí acá.
Claro. Entonces, y hay que saber y hay que hablar y hay que normalizar eso tan duro, pero que hace parte de la vida, Cris. Eres muy guapa, la verdad, y te agradezco porque yo creo que eres esa voz que muchos necesitamos para poder entender la muerte. Angelita, gracias por abrirme tu corazón, por contarme esta historia tan personal, de verdad, por atendernos. Sé que no es un proceso fácil, pero vuelvo y te digo, te admiro mucho, admiro la valentía y esa decisión tan linda de decir, bueno, listo, tengo la voz, tengo la experiencia, voy a hacerlo por los demás. Qué lindo de verdad. Gracias, Angelita. Gracias a ti, Cris, y gracias a todas las personas que me han acompañado en todo este proceso. Gracias. Un beso grande. Para